Quiero mostrarles ahora algunos elementos adicionales que complementan lo que hicimos como taller 3 y que le he llamado un extra bonus que contiene un nuevo cuaderno de Jupyter, la misma escena del robot Scara que habíamos trabajado previamente y un script que vamos a unir para mostrar elementos adicionales que les van a ser útil para un montón de cosas nuevas que se pueden desarrollar a partir de esto. Voy a abrir la escena de Jupyter en este extra bonus con el robot Scara que traíamos previamente ya trabajando. Es la misma escena del taller 3, pero lo que va a cambiar es el cuaderno de Jupyter, que lo vamos a trabajar ahora desde este nuevo archivo que les he compartido. La primera parte va a mostrarnos algunos elementos adicionales de la librería de SymPy que nos van a facilitar algunas tareas y una reorganización del código que resultó del taller 3 donde trabajamos la cinemática directa. Para comenzar el trabajo vamos a ejecutar el código que está realizado. El robot lo había ya precargado con una rutina que si lo movemos lo llevamos hasta la posición de 80 grados en la articulación 1, 0 grados en la articulación 0 distancia en la articulación 2, en la articulación prismática, 60 grados en la 3 y llega a esa posición. Hemos visto también previamente que lo podemos llevar fácilmente a la posición inicial simplemente cambiando a 0 los valores de las articulaciones. Está también ya desarrollado el código que habíamos construido durante el taller 3 bajo la obtención de la descripción de Navier-Hartenberg. Importamos la librería, definimos una función que nos calcula matrices de transformaciones a partir de los parámetros de Navier-Hartenberg y si los ejecutamos todos los códigos que habíamos hecho por separado, tenemos una matriz de transformación de, de coordenadas desde la primera articulación hasta el extremo del robot que contiene todos los parámetros simbólicos de los valores de las articulaciones. Hasta aquí habíamos obtenido una respuesta utilizando las funciones que hemos construido sobre la base de la librería SymPy y nos quedó una matriz de transformación de coordenadas con elementos bastante difíciles de leer. Si matemáticamente observamos cómo están compuestos estos términos y estamos relativamente familiarizados con las propiedades de las funciones trigonométricas, vemos que aquí aparecen las expresiones características de las sumas de ángulos dobles o las diferencias de ángulos dobles y que bien podría simplificarse esta expresión algebraica para que resulte una expresión más simple de leer. Bueno, lo podemos hacer por supuesto en forma manual, pero la librería SymPy tiene también esa posibilidad y es lo que yo les quería aprovechar de compartir como un extra de lo que resulta de la librería SymPy. Si yo quiero simplificar esta última expresión, lo que tengo que hacer es llamar a una función específica dentro de la librería SymPy que se llama precisamente simplificar. La función simplify, ustedes le ingresan cuál es la expresión que se quiere simplificar, sea esta una expresión de una sola ecuación o como es en este caso una matriz que contiene funciones en su interior. Y la tarea que realiza es realizar la simplificación algebraica a partir de todas las propiedades que por supuesto ya están precargadas y que son las, en este caso las propiedades trigonométricas, que me muestran que la primera parte representa el coseno del ángulo Q1 más Q3, la segunda parte representa el seno de ese ángulo y de esa forma que es una expresión matemáticamente mucho más amigable utilizando esta expresión simplify. Esta función la podemos, por supuesto, volver a cargar en una nueva variable y podemos trabajar, por tanto, con expresiones simplificadas que han sido también previamente calculadas utilizando los elementos de esta librería. Esa es una súper buena herramienta que ustedes pueden ir probando también para cada uno de los cálculos que vayan realizando.
Otro extra respecto de algunos elementos de la librería SymPy tiene que ver con la definición de los valores simbólicos que estábamos utilizando. En el cuaderno anterior, en la actividad previa, habíamos definido las variables simbólicas una a una. Bueno, aquí muestro una forma en cómo es posible realizar la definición de varias variables simbólicas a la vez, para lo cual necesitamos ingresar los valores simbólicos que vamos a utilizar como una lista. Cada uno de estos elementos de la lista, la librería lo transforma a distintas variables simbólicas, que en este caso Q1, Q2, Q3, cada una de ellas por separado, y la sintaxis para realizar esto aquí les queda como ejemplo para cuando la necesiten en el futuro. Otros elementos que les quería mostrar acá es el código para la evaluación de la cinemática directa. Aquí puse en una misma línea todos los valores, todos los elementos necesarios para hacer este cálculo. Primero, asignarle valores numéricos y a guardarlos en alguna variable. Los valores numéricos para los ángulos expresados en radianes y para las distancias expresadas en metros. Agregué también las instrucciones para ordenar los movimientos en Coppelia utilizando la API Sim. Y si le enviamos los valores numéricos que acabamos de definir, el robot se va a mover allí a la posición donde le hemos indicado. Agregué una línea para obtener la posición del extremo del robot del elemento con que habíamos recogido previamente, arribita aquí, que corresponde a la conexión, a este último elemento del robot. Hola, ¿está por ahí? La posición del extremo en esta expresión, en esta función, queda, por tanto, representada respecto del sistema de coordenadas del mundo, que es el segundo parámetro que le hemos ingresado. Una vez que encuentro esa posición, la muestro en la consola, la imprimo. Esta va a ser la posición leída desde el simulador de Coppelia. Por otro lado, agregué algunas líneas para calcular la cinemática directa, como lo hicimos en el taller 3. La siguiente extra que le estoy mostrando aquí es cómo para una expresión de SymPy, para esta expresión que corresponde a lo que hemos calculado acá previamente, esta expresión que está desarrollada para variables simbólicas Q1, Q3, Q2, podemos realizar sustituciones numéricas. Si a la expresión simbólica le agregamos punto subs, y entre paréntesis en una variable de diccionario, que es, pueden consultar ahí la documentación de Python, en qué consiste estos elementos de diccionario que se escriben entre llaves. Le decimos que la variable simbólica Q1 se reemplaza por el valor numérico Q1 val que estaba definido previamente. Le decimos que la variable simbólica Q2 se reemplaza por el valor numérico que está guardado en Q2 val, que es el que definimos previamente, y que la variable simbólica Q3 se reemplaza por el valor numérico almacenado en Q3 val, que es el que hicimos también previamente acá definido. Una sustitución lo que hace es que reemplaza los valores simbólicos de una expresión por sus valores numéricos, que aquí aparecen con esta sintaxis escrita. Si hacemos eso y imprimimos el valor de esta matriz de transformación, lo que tenemos es la expresión que habíamos calculado previamente como en forma simbólica, calculada ahora con estas sustituciones numéricas. Y estos valores que representan la matriz de transformación de coordenadas completita, incluyendo orientación y traslación de, en este caso, el extremo respecto de la primera articulación, corresponden exactamente a los valores de posición y orientación de esta pieza con estos valores de
ángulos definidos. Comparamos, por ejemplo, las coordenadas. Si ahora hacemos la ejecución, porque no lo había ejecutado, si ahora comparamos los valores x, y z, deberíamos ver que corresponden exactamente a las coordenadas que aparecen como traslación al final de la matriz. Estos valores son los que se obtuvieron consultando la posición del elemento en Coppelia, y estos valores son los que se calcularon a partir de las ecuaciones de cinemática directa, como lo hicimos en el taller 3. Entonces tienen aquí una forma de comparar que sus resultados de cálculo de la cinemática directa coinciden efectivamente con los valores que estoy leyendo desde Coppelia Sim, y por tanto tenemos un modelo bien trabajado. Esto es lo primero que les quería mostrar como extra. Son algunas formas de sintaxis y algunas funciones adicionales que están integradas en la librería de SymPy, que vamos a seguir trabajando y que ahora se los muestro también en contexto de la actividad que estamos desarrollando. El otro aspecto que les quería mostrar, aprovechando de presentar algunas herramientas adicionales, es en Coppelia. En Coppelia tenemos la posibilidad de agregar elementos de distintos tipos a la escena, y uno de los elementos que podemos agregar son formas primitivas, planos, discos, cuboides, esferas, cilindros, y sensores para hacer detección de objetos, sensores de proximidad, sensores de visión, sensores de fuerza. Los sensores de proximidad es lo que ahora quiero presentarles, y cómo integrar estos elementos para que interactúen dentro de la escena de Coppelia y a su vez que interactúen con el código que tenemos en Python afuera. Entonces, síganme en esta actividad y donde les voy a mostrar un par de detallitos súper importantes que vamos a también saber explotar en funcionalidades más adelante. Voy a integrar primero un elemento que va a ser únicamente un cuboide. Al cuboide le voy a dar 2 centímetros de cada arista en la base, 0.02 metros en X, 0.02 metros, son 2 centímetros en Y en Z voy a dejar los 10 centímetros que tiene. Ok, el elemento aparece como todo elemento nuevo en el origen del sistema de coordenadas. Lo voy a mover un poquito afuera, a una posición aquí más o menos. Quiero que la posición quede al alcance del robot para poder interactuar después con él. Si este elemento lo cambiamos de color, aprovechando de recordar algunas propiedades, ajustes de propiedades en Coppelia, lo vamos a dejar amarillo. Ok, ese cubito actualmente puede interactuar con el robot. Voy a llevarlo nuevamente, desde ahí la posición de inicio se queda donde está, la simulación encendida, la posición de inicio se queda donde está, y si ahora lo llevo a 90 grados, golpea el objeto. Esta interacción responde a la dinámica de los objetos como está definida, este cuboide. Si miramos sus propiedades comunes, me dicen que el objeto es seleccionable, es visible, y dentro de sus posibilidades dinámicas me dice que el objeto responde y tiene dinámica, tiene masa, etc. Por tanto, es propenso de colisiones y etc. Estos objetos los podemos integrar al espacio de trabajo para poder interactuar con ellos. Era lo que quería demostrar con esto. Y las interacciones con estos objetos pueden ser de variado tipo. Uno de ellos es interacciones mecánicas, como la que acabamos de hacer, que el robot lo golpee y el objeto caiga. Enciendo. Eso es una interacción mecánica. Pero podemos hacer otros tipos de interacciones, que es lo que quiero mostrar ahora. Para mostrar esas otras interacciones, voy a agregar un nuevo objeto, que es un sensor de proximidad. Un sensor de proximidad de tipo cono. Simplemente los distintos tipos de sensores es el patrón de detección que tienen, ustedes los pueden explorar. Un sensor de proximidad de tipo cono es un poquito grande, como aparece aquí, pero por supuesto podemos cambiar sus propiedades. Lo que voy a hacer es
hacer que este sensor de proximidad sea un poquito más pequeño. Voy a decir en los parámetros de volumen que el rango de detección no son 20 centímetros, voy a hacer un rango de detección chiquitito de 5 centímetros, y el radio no son, perdón, 5 centímetros es 0.05, y el radio de detección también mucho más pequeño, 0.02, 2 centímetros. Aquí tengo un sensor de proximidad, entonces bastante pequeño. Quedó en el origen del sistema de coordenadas como de costumbre aparece en cada objeto nuevo que ingresamos. Quiero poner este sensor en el extremo del robot. Recordamos que si quiero copiar las coordenadas del conector, por ejemplo, selecciono el objeto que quiero mover, selecciono a continuación con control presionado el objeto donde lo quiero llevar y le digo que las posiciones de este último objeto, del último seleccionado, las aplico a toda la selección. Por tanto, allí se trasladó a las coordenadas del último objeto. Y ahora, como está apuntando hacia arriba, también quiero cambiar su orientación. La orientación de ese objeto también lo voy a copiar la orientación del objeto previo. Y aquí entonces lo que obtengo es que ahora el sensor de proximidad comparte la misma posición y la misma orientación que el objeto final. Si quiero también que se muevan juntos, el objeto sensor de proximidad lo ubico jerárquicamente como padre del sensor. Voy a aprovechar de cambiar el nombre de este objeto y simplemente le voy a llamar sensor. Con esto hemos recordado algunos usos de herramientas en Coppelia Sim. ¿Para qué estoy haciendo esto? Quiero que el sensor de proximidad se mueva junto con el brazo. Lo voy a verificar que eso así sea. Y lo que quiero hacer con esto es que el sensor sea capaz de detectar el objeto y hacer algún cambio sobre él. El cambio que quiero hacer es que el sensor pueda cambiar el color del objeto para mostrar, por ejemplo, que lo ha detectado. Con eso vamos a aprender un par de cosas acerca de sensores de proximidad y de scripts que podemos integrar dentro de la propia escena de Coppelia para realizar interacciones entre objetos. Lo primero que tengo que hacer para que el sensor sea capaz de detectar el objeto cuboide es que el objeto cuboide sea propenso a ser detectado por sensores. Y eso es parte de las propiedades comunes de los objetos. Los objetos tienen propiedades comunes que no están definidas por defecto cuando los creamos, que es que los objetos sean colisionables, medibles o detectables. Para que un objeto sea detectable por un sensor, debe ser habilitada esta casilla de detectable. Si esta casilla no está habilitada, el sensor puede pasar por encima del cuboide, pero no lo va a detectar como un objeto. Además, si el sensor queremos ser capaces de manipularlo desde un script, de poder recoger información y hacer algunos cambios sobre él en un script, el sensor tenemos que habilitarlo dentro de sus propiedades. Perdón, aquí están las propiedades del sensor. El sensor tenemos que habilitar la posibilidad de manejarlo, explicit handling. Esa casilla también debe estar habilitada para que podamos hacer algunos cambios de las propiedades del sensor y poder manipularlo desde código. Con esto quiero mostrarles que los objetos, si bien los tenemos que ingresar, primero por supuesto al espacio de trabajo para actuar sobre ellos, a continuación lo que tenemos que hacer es manejar algunos de sus propiedades para que poder trabajar con ellos como objetos detectables por una parte y como objetos que podemos manipular por código como otro. Dicho eso, les muestro de qué manera podemos hacer que el sensor detecte el cúbito y que al hacer la detección realice alguna acción.
Hoy día la acción que vamos a programar es que cambie el color del código porque me va a mostrar visualmente que el objeto ha sido detectado. Esto lo hacemos agregando scripts dentro de los elementos de la escena de CopeliaSim. Para hacer esto, elegimos el elemento donde queremos definir el script. Podemos hacerlo, por ejemplo, en el cuboide. En el cuboide le agregamos un elemento que se llama child script, o sea, un script que depende jerárquicamente de este objeto donde estamos definiéndolo. Existen dos tipos de script, hilados o no hilados, y cada uno de ellos a su vez puede ser definido en lenguaje de programación Lua o Python. Para definir los scripts en Python, que es súper útil porque así trabajamos todo en un único lenguaje de programación, necesita algunas configuraciones previas que no vamos a hacer por ahora. Necesitamos indicarle a Copelia dónde está el intérprete de Python que va a ejecutar, y eso implica cambiar algunos archivos de configuración. No lo vamos a hacer en este momento, puede ser en otra oportunidad. Y les voy a aprovechar de mostrar que se puede programar en un lenguaje de programación que es súper amigable también y bien similar a Python, que se llama Lua. Entonces vamos a crear un script de hijo asociado no hilado definido en Lua al elemento cuboide. Aparece aquí un icono junto al que es como un librito, que es donde nosotros tenemos que ingresar el código. Realizar el código exige conocer que hay varios momentos en el cual las funciones se van a ir llamando, son funciones predefinidas. Una de ellas se realiza al inicializar el módulo, cuando se inicia cada simulación. Otro se va consultando en cada paso de simulación para hacer actuaciones. Otro se va haciendo cuando se hacen censados, y hay una función que se ejecuta cuando ya se limpia la escena, cuando se detiene la simulación. Para explicar todo esto, lo voy a hacer a través de un código que ya yo les compartí prediseñado, que está en el mismo archivo que ya les he compartido. Copien todo ese código, todo el archivo de texto, copienlo y péguenlo directamente encima del script, reemplazando lo que está, y nos va a servir esto para mostrar cómo utilizar y cómo definir scripts. Este es muy sencillito, por supuesto se pueden hacer funcionalidades muy complejas, pero va a ser una introducción como extra para que ustedes también puedan explorar individualmente. Aquí trabajamos con las funciones de la API, em, de la API estándar que está definida dentro de CopeliaSim. La información para esta es la misma que yo les he compartido previamente, que son las funciones que se hacen desde Python. Es la misma API que se encuentra integrada dentro de Copelia. Así que si van a consultarla y la necesitamos, vayan a la página web donde están definidas las funciones de la API. La referencia a la regular API indica y expresa con ejemplos cada una de las funciones que podemos utilizar. Aquí voy a mostrar solamente algunas de ellas. Algunas ya las hemos visto y otras pueden resultar nuevas. Y va a ser el ejemplo para que ustedes puedan seguir después explorando por su cuenta. Al momento de inicializar el módulo, necesitamos recoger los valores de los manejadores de los objetos. Voy a trabajar con dos elementos los que hemos integrado, el sensor y el cuboide, porque con ellos voy a hacer la interacción. El sensor está direccionado al elemento base sensor, porque como el sensor depende jerárquicamente de la base del robot, entonces su dirección que aparece aquí es base sensor. En tanto cuboide simplemente es cuboid porque está anclado jerárquicamente al mundo. Así que en el script, para abrir el script, nuevamente sobre el icono del librillo de la hoja que aparece al lado del cuboide, ahí se abre el script. Los manejadores los obtengo con la función getObject, dándole el nombre del objeto que quiero alcanzar. En este caso, base sensor se guarda en esta variable y cuboide se guarda en esta variable. Y es la única operación que necesito hacer al inicializar el módulo.
allí va, lee los manejadores y después lo puede usar. En la función de actuación, esta función se realiza cada vez que se realiza un paso de simulación. En cada paso de simulación esta función está llamada y por tanto todo el código que aquí aparece se ejecuta en tiempo real durante la ejecución de la simulación del sistema. Y el código que queremos realizar aquí es leer el valor del sensor de proximidad. La función para hacer esto es handleProximitySensor. Esta función handleProximitySensor entrega varios resultados. Nuevamente la descripción de esto la pueden encontrar consultando a la API. Voy a consultar aquí. Aquí está la función handleProximitySensor, toda la descripción, la sinopsis de código en Lua, aquí me dice, y me representa cada uno de los parámetros que están involucrados en la función. Se lo explico con rapidez. La función handleProximitySensor le tengo que enviar cuál es el sensor que quiero manejar. Entonces el sensor que quiero manejar es el que he obtenido desde esta dirección. Me entrega como resultado en cada paso de simulación un resultado de la función que me dice si fue exitoso o no. La distancia del objeto detectado respecto del sistema de coordenadas del mismo sensor. El punto, las coordenadas del punto al cual fue detectado respecto del sistema de coordenadas del mismo sensor. El manejador, el índice del objeto que fue detectado. Y un vector normal al plano de detección, las coordenadas de un vector normal al plano de detección. Cada una de estas funciones las podemos utilizar después para los usos que les queremos dar. Por ahora a mí me interesa solamente saber cuál fue el objeto que fue detectado, porque le voy a decir que si ese objeto que fue detectado corresponde al cuboide, si ese objeto es el cubo, entonces cambie el color al cubo y indíqueme que el cubo fue detectado en un texto que va a ser mostrado en esta ventana de información que aparece justo abajito de Copelia. Si el objeto detectado es el cubo, la función que se va a ejecutar es cambiar el color del cubo. Para saber cómo usar esta función, lo mismo, se van a la documentación de la regular API y la buscan. En resumen, aquí tengo que decirle cuál es el objeto al cual le voy a cambiar el color. El segundo parámetro es si es que filtro por algún color que está integrado dentro del mismo objeto. Le digo qué componente de color voy a cambiar, en este caso la componente de ambiente difuso, y cuál es el color que le voy a asignar en un vector, en un arreglo de Lua de 3 componentes, donde el primero es el rojo, el segundo es el verde y el último es el azul, el código RGB. Entonces le voy a poner color solamente rojo al objeto cuboid cuando este sea detectado por el sensor. Luego de hacer eso, voy a enviar un mensaje que va a ser escrito en esta parte del programa que me dice que está detectado. Este código queda guardado cada vez que hacemos un cambio en él. Simplemente hay que cerrar esta pestaña y abro ahora, inicio la simulación para verificar si esto funciona. Bueno, la simulación, además de ejecutarse, me movió el robot. Lo voy a detener para llevar primero. Voy a llevar primero el robot desde mi control externo a la posición 0. No quiero que me golpee inmediatamente el objeto. Voy a enviarlo a la posición de inicio mientras está detenido y luego inicio la simulación. Ya, ok, ahora sí. De lo contrario, la orden queda guardada, almacenada para ser ejecutada cuando se inicie la simulación. Esta es una característica nueva de esta API remota de Copelia que hay que acostumbrarse también a manejarla. Que no queden almacenadas órdenes dentro de la cadena de instrucciones que se va al simulador antes de iniciar la simulación. Ok, lo que quería ver era si este
sensor está efectivamente detectando el cubito y ejecutando el script. Voy a mover manualmente el sensor solamente para verificar que esto está funcionando. Bueno, tengo que tener en ejecución, por supuesto, la simulación para que el script se esté ejecutando. Moviendo manualmente el sensor, primero elevándolo un poco en Z, más o menos a esta altura. Luego si lo muevo en XY para ubicarlo sobre el objeto, voy a bajar ahora lentamente para ir acercándome hasta la detección. Estoy un poco desplazado. Ahí la forma visual de la representación 3D a veces confunde un poco. Entonces, por ahí creo que estoy sobre el cubito y ahora bajo hasta tocarlo. Ahí está. Cuando toca, el objeto me entrega el mensaje que dice que está detectado y cambia el color del cubito tal como habíamos visto en el script. Si ahora detengo la simulación, sin embargo, el cubito mantuvo el color, porque la verdad es que este script lo que hace es que cambia permanentemente el color del cuboide. Entonces, si queremos que el color únicamente cambie mientras se está detectando el objeto y cuando para hacer un indicador visual de que el objeto está detectado y que vuelva a su color original cuando lo sale del rango de detección, bueno, entonces habría que cambiar el script. Entonces le agregamos una línea con un else que si no está detectado el objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar otro color, el color original, que era amarillo, y el amarillo se hace con 255, 255, 0. Si hago ese cambio, ok, ahora perfecto, mientras no está en detección, el objeto está amarillo, y si entro en el rango de detección, lo voy a mover solamente en XY para hacer la conversión. Ahí está, sale de detección, entra en detección. Tenemos la posibilidad de interactuar entonces con el objeto a través de un sensor. El desafío ahora para ustedes, aprovechando de unir todo esto, es realizar aquello y dado que estamos trabajando con cinemática directa, muevan el robot para que entre en el rango de detección y muévanlo por supuesto si lo hacemos, sin golpear el objeto y sin pasar por sobre él. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de las articulaciones que tendría que utilizar para mover el robot encimita del cúbito, hacer que el sensor entre en el rango de detección, hacer que el cubo, entre en el rango de detección del sensor sin botarlo y cambiar por tanto el color de este objeto como desafío para tratar de encontrar los ángulos y ver que en realidad darle directamente los valores de las articulaciones utilizando cinemática directa no es en absoluto una tarea simple. Llevar siquiera un robot a una posición cercana a lo que queremos tiene harto de ensayo y error, y por eso es que vamos a necesitar la cinemática inversa, que es el siguiente contenido que vamos a trabajar. Este extra quería mostrarles algunas funcionalidades básicas de Copelia. Este extra quería expresarles que hay mucho que podemos hacer dentro de los entornos de simulación y que también tenemos hartas herramientas en programación para facilitar las tareas mediante el cálculo de matrices y todo con simplificaciones de funciones y reemplazo de valores simbólicos por valores numéricos como elementos que están ya integrados dentro de la librería SymPy y que podemos utilizar para nuestras actividades. Así que exploren esto. Es un extra de lo que estamos haciendo, pero les va a ser muy útil si quieren profundizar en todos estos contenidos que estamos trabajando. Así que suerte con esto.